El día de hoy se ha hecho un descubrimiento en nuestro planeta que los científicos no pueden explicar. Desde reliquias alemanas de la Segunda Guerra Mundial hasta descubrimientos que parecen de otro planeta, hoy exploramos los 12 hallazgos más desconcertantes del momento. Número 12. Reliquias alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Empezaré con una interesante porque es increíblemente importante en el sentido histórico, pero también es extraña en un sentido clave que abordaré en un momento. Primero, una lección de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se creía que el Tercer Reich era imparable. Ya habían conquistado la mayor parte de Europa, partes de África, y contaban con fuertes aliados en Italia y Japón, que habían ayudado a formar su eje de poder. Sin embargo, para 1944, la situación cambió gracias a la llegada de Estados Unidos a múltiples frentes. Por ello, para 1945, era prácticamente inevitable que los alemanes cayeran, lo que los llevó a tomar medidas para intentar escapar de sus enemigos. Quizás hayan oído hablar de las diversas historias sobre miembros del Reich que huyeron a Sudamérica, y específicamente a lugares como Argentina, para intentar evadir la justicia y comenzar una nueva vida. Número 11. Ciudad del Antiguo Egipto. En lo que respecta a Egipto, es un lugar donde uno sabe que los arqueólogos van a pasar mucho tiempo y con suerte acabarán haciendo algún hallazgo importante. Después de todo, entre la tumba del rey Tutankamón, los diversos hallazgos de las pirámides y las numerosas necrópolis con momias que se han estudiado, han estado muy ocupados. En 2021, les sorprenderá descubrir que descubrieron lo que se ha denominado la ciudad antigua más grande jamás encontrada en el país. Se decía que la ciudad en sí tenía unos 3000 años de antigüedad y que fue construida durante la época del rey Amenhotep III. Sin duda, uno de los elementos más extraños de la ciudad es que aún se mantiene bastante prístina. Algunos incluso comentaron que era como si sus habitantes hubieran estado allí ayer y simplemente se hubieran marchado. Para ilustrar la escala de la que hablo, la ciudad llamada el Auge de Atón tenía calles aún visibles con casas a ambos lados, y algunos de esos muros de viviendas alcanzaban en ocasiones los 3 metros de altura. Las casas y los edificios estaban tan intactos que se podían distinguir algunas de sus funciones, incluyendo una panadería. Entonces, ¿dónde está lo extraño? Bueno, en realidad es doble. En primer lugar, los arqueólogos no pueden determinar con certeza por qué la ciudad fue abandonada. Era claramente un gran centro industrial en funcionamiento, así que ¿por qué todos se fueron? El segundo elemento extraño, y posiblemente el más importante, es que la razón por la que se perdió en el tiempo durante unos 3000 años fue que, en realidad, estaba enterrada bajo la arena. La excavación de la ciudad comenzó en 2020, y para cuando se dieron cuenta de lo que tenían, solo habían desenterrado una parte. La arena estaba por todas partes, y no pudieron hacer nada al respecto. Número 10. Los rollos del Mar Muerto. Estoy exagerando un poco el título reciente, pero estos importantes artículos religiosos se encontraron hace menos de 100 años, así que es suficientemente reciente para todos ustedes. Sin duda, los rollos del Mar Muerto fueron uno de los descubrimientos más importantes de la historia arqueológica, y no es exagerado. Igual de importante fue que fue un pequeño milagro que no solo los encontráramos, sino que estuvieran prácticamente intactos cuando lo hicimos. Con nosotros, me refiero a quienes los descubrieron por primera vez en 1945 en una cueva de Cisjordania. Para ser más precisos, los pastores descubrieron 7 rollos guardados en frascos en una cueva cerca de lo que hoy se conoce como el sitio de Qumrán. Uno de ellos cayó en la cueva y allí encontraron los rollos. Al principio, no sabían qué hacer con ellos, pero para 1948 habían recibido mucha más atención, lo que dio inicio a una búsqueda en otras cuevas cercanas, que resultó en el descubrimiento de aún más piezas. Si aún no comprenden el significado de los rollos, con gusto se los explicaré. Se trataba de restos de escritos antiguos vinculados a la Biblia cristiana, escritos en hebreo y arameo, y al ser traducidos, reflejaban efectivamente los textos de la Biblia, convirtiéndolos en las versiones más antiguas del mundo. Desde entonces, se han encontrado miles de fragmentos de los rollos del Mar Muerto, tanto en cuevas como en las zonas circundantes. Para asegurar que se destaque la parte reciente del video, incluso se descubrieron nuevas partes en 2021. Desde el hallazgo, se han conservado en su mayor parte, y luego se han compartido con el mundo para que quienes crean en la fe puedan venir a verlas.
Número 9. Fundas de iPhone muy antiguas. No se preocupen, ese título tendrá sentido en un momento y se vuelve bastante extraño. En Siberia, en 2019, unos arqueólogos tuvieron la oportunidad de visitar un lugar conocido como la Atlántida rusa. Específicamente, era un lugar que a menudo estaba bajo el agua, por lo que nunca se pudo examinar en su totalidad. De hecho, existen varios lugares con este tipo de restricción, lo crean o no. Mientras examinaban el lugar, pronto se encontraron observando un objeto cerca de un esqueleto que parecía, a todos los efectos, una funda de iPhone. Es decir, mírenlo. Es rectangular, tiene la forma de una funda de iPhone e incluso está adornado con joyas. Como sabemos que algunos de ustedes hacen o han visto hacer a otros en el pasado. Y como obviamente no es un iPhone, ¿qué era? La respuesta fue una hebilla de cinturón especial que una mujer usó, personalizada específicamente para ella. Por ejemplo, el artículo en cuestión está hecho de una madera especial presurizada conocida como azabache. Al fabricarse, se le incrustaron cuentas para que fuera aún más especial, y no entiendo por qué una mujer necesitaba ese tipo de hebilla, y mucho menos de ese tamaño, pero puede que simplemente quisiera estar a la moda. En cuanto a por qué exactamente estaba en su tumba, es mucho más fácil de responder, ya que se descubrió que otras tumbas encontradas en ese sitio y otros cementerios de la zona contenían tesoros similares junto a sus dueños originales. Es un concepto que muchas civilizaciones pasadas han adoptado a lo largo de los años. De cualquier manera, todos deberíamos alegrarnos de que estas antiguas civilizaciones no tuvieran iPhones en aquel entonces. Odiaría descubrir cómo se las arreglaban para pagar la cuenta. Número 8. Arte rupestre. Para empezar, no es raro oír que vamos a hablar de arte rupestre. Al fin y al cabo, hay muchos ejemplos en todo el mundo, y también de diversas culturas y épocas. Hay quien incluso argumenta que el arte rupestre es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes que existen, por lo que nos puede informar sobre el pasado lejano. Pero lo curioso de este, encontrado en Indonesia en 2017, es su antigüedad. Si bien se sabe que muchos dibujos de arte rupestre tienen miles o incluso decenas de miles de años, este aparentemente data de hace 44.000 años, lo que lo convierte en el arte rupestre más antiguo conocido de la historia. Es un gran logro, sobre todo porque representa con mucha claridad a la humanidad enfrentándose a animales de naturaleza mamífera. El panel de 4,5 metros de ancho mostraba 6 mamíferos huyendo, incluyendo 2 jabalíes verrugosos de Sulawesi y 4 búfalos enanos conocidos como anoa. Mientras tanto, los humanos portaban espadas y cuerdas, por lo que claramente se trataba de una expedición de caza. ¿Por qué importa? En pocas palabras, ya era hora. En este caso, el arte rupestre más antiguo tenía solo unos 35.000 años, lo que significa que los humanos ya realizaban estas actividades unos 10.000 años antes de lo que se creía. Y si ya realizaban estas actividades antes de lo que se creía, ¿qué hay de algo más que hemos subestimado? Número 7. Una momia atada. Las momias en general son otra parte clave de los descubrimientos arqueológicos que muchos buscan continuamente, pero a veces terminan encontrando algo un poco extraño. Por ejemplo, en Perú en 2021 se descubrió una momia con una antigüedad de unos 1.200 años, lo cual era realmente genial, hasta que te diste cuenta de que la momia estaba literalmente atada con cuerdas. No es exactamente así como se suele enterrar a las momias, pero eso no acaba con la rareza. Porque podrías pensar, bueno, era claramente un criminal, así que esa pudo haber sido la razón por la que lo ataron y lo abandonaron. Solo que fue encontrado en una cámara funeraria, y había varias cosas alrededor del cuerpo que indicarían ciertos niveles de cuidado. Si bien la momificación en general se ha realizado de forma diferente en las distintas culturas, el hecho de que este hombre no solo estuviera atado, sino que también pareciera que se cubría la cara con las manos, es algo realmente extraño, incluso dentro de esta noción de entierro. Probablemente nunca obtengamos las verdaderas respuestas a esto, así que la rareza continuará. Número 6. Mosaico romano. Al igual que en Egipto, hay muchos arqueólogos que disfrutan descubriendo reliquias del Imperio Romano y la República, dada la influencia que tuvieron en el mundo en un periodo de la historia. Lo curioso es que a veces esas reliquias las encuentran personas comunes que estaban haciendo reparaciones en su propia casa. El mosaico romano en cuestión se encontró en una granja, precisamente en Gran Bretaña, y cuando se descubrió por completo,
Se afirmó que estaba en excelentes condiciones. Igualmente curioso, parte del mosaico tenía una representación de la guerra de Troya, con Aquiles enfrentándose a Héctor. Era algo inusual para esta obra de arte romana. Otro elemento importante a destacar es el tamaño del mosaico. Era tan grande que se encontraba en varias partes en la granja, lo que llevó a muchos a pensar que la pieza fue hecha por una persona adinerada del siglo III o IV después de Cristo, que había sido dueña de esta enorme parcela mucho antes de que se convirtiera en simple tierra de cultivo. Y la razón por la que se descubrió fue porque el hijo del dueño de la granja notó cerámica en el terreno que no reconoció, y pronto encontró el mosaico. Así que al final, la pura suerte condujo a un hallazgo impresionante. Imagínese. Número 5. El altar azteca. No toda la historia es bonita, y en lo que respecta a la conquista española del Imperio Azteca, ciertamente no lo fue en absoluto. El Imperio Azteca fue uno de los más grandes que el mundo haya visto, pero cuando llegaron los conquistadores, exterminaron a los nativos con prejuicios extremos y terribles enfermedades que trajeron de Europa. En 1521, saquearon la capital azteca, y se creyó que ese fue el fin de los aztecas. Sin embargo, en la Ciudad de México, en 2021, los arqueólogos encontraron un altar azteca secreto que había sido construido por los supervivientes mucho después de la marcha de los españoles. Una de las señales clave de esto no solo era el altar en sí, sino también la presencia de una vasija con restos humanos dedicada a las personas que se habían perdido. El altar había sido enterrado para protegerlo de los españoles que aún quedaban, y su propósito era simbolizar el fin de su pueblo. Es un triste hallazgo histórico, pero simboliza cómo nada dura para siempre. Número 4. Antigua máscara dorada china. La larga y singular historia de China la convierte en un lugar perfecto para encontrar artefactos de todo tipo. Después de todo, con los numerosos líderes, facciones, dinastías y mitologías que han dominado la nación a lo largo de sus miles de años de historia, es probable que aún quede mucho por descubrir. Por ejemplo, en 2021 se encontró una máscara dorada que se dice que data de hace 3000 años. El artefacto en cuestión era una de las 500 reliquias de la Edad de Bronce halladas en un yacimiento arqueológico, y gracias a esa datación muchos creen que perteneció al estado Shu, que gobernó la zona en su momento. Se creía que la máscara era un objeto ceremonial, lo que explicaría su composición de oro. Sin embargo, siendo sincero, lo más extraño no es solo la máscara, sino lo que algunas personas hicieron con ella. Y con algunas personas, me refiero a Internet. Verán, cuando se publicaron fotos, algunos pensaron que sería divertido poner la máscara al azar en la cara de varias personas, solo para ver cómo les quedaría, y se convirtió en una tendencia popular que obtuvo millones de visitas. Número 3. Mamut lanudo en Michigan. Ha tardado un poco, pero ahora llegamos a otro hallazgo arqueológico clásico, huesos de criaturas perdidas. En este caso, me refiero al mamut lanudo, ícono de la edad de hielo junto con el tigre dientes de sable y otras bestias de la época. Dado que vivían en el mundo helado, es probable que se encontraran huesos de mamut en zonas bastante frías como Rusia, Siberia u otros lugares de ese tipo. Pero en 2015, en Chelsea, Michigan, precisamente, unos excavadores estaban excavando una zanja de drenaje cuando encontraron un hueso de aproximadamente 1 metro de largo que aparentemente había pertenecido a un mamut lanudo. El descubrimiento tuvo su peculiaridad, ya que se trataba de una tierra de cultivo, y el dueño sentía curiosidad por los huesos encontrados, pero no quería arruinar su cosecha. Así que les dio al profesor de arqueología local y a su equipo de estudiantes un solo día para extraer todo lo que pudieran de la tierra antes de continuar cavando la zanja. Efectivamente, se pusieron manos a la obra y encontraron grandes trozos del cuerpo del mamut, que incluían el cráneo y los colmillos. Igualmente extraño es que este lugar alguna vez fue un cuerpo de agua. Los científicos creen que el mamut fue sumergido en esa agua después de que los humanos lo desvivieran para preservar su carne. Número 2. Mural del dios araña. Sí, tengo otra obra de arte para mostrarles, pero esta vez se trata de un dios araña. Esta obra de arte fue encontrada accidentalmente en Perú en 2021, y se dice que data de una época en la que otra cultura poblaba la zona. Hay múltiples elementos extraños en esto, y uno de ellos, el menos importante, era que la gente adoraba a los dioses araña. En fin, el mural en cuestión mostraba al dios araña no solo arrodillado, sino también blandiendo un cuchillo.
No hay nada extraño ni aterrador en eso. Igualmente extraño es que el mural solo se encontrara después de que aproximadamente el 60% del santuario del que formaba parte fuera destruido por la población local. Número 1. El Templo del Sol Perdido. En cuanto a la historicidad en Egipto, se tomaban muy en serio su panteón de dioses. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera división entre las filas, porque la había. En el caso de este Templo del Sol, redescubierto en 2022 en las afueras del Cairo, Egipto, simbolizaba una parte clave de la relación de Egipto con sus dioses, y no de la forma que se podría pensar. Hace unos 4500 años, existía un culto al dios del sol que adoraba a Ra, el dios del sol, por supuesto, y solo a él. Ese culto cobró poder durante un tiempo debido a la suspensión temporal del politeísmo de la nación, y finalmente el templo fue destruido ritualísticamente, probablemente porque la gente decidió volver a creer en todo el panteón. Nos vemos en el próximo video.